Hola, buenas noches y bienvenidos a Mincarico, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllay Sunchis con el auspicio de LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de un país y de una educación más justa para todos. Hoy en Mincarico y continuamos con un ciclo al que hemos llamado Lo que sufría en la escuela. Y el tema de hoy es, ¿y si no eres heterosexual en la escuela peruana? Nuestro invitado es Daniel Maldonado, él es psicólogo de la Asociación Calpa y uno de los miles de peruanos que tiene una historia por contar sobre este tema. Daniel, bienvenido, gracias por darnos este tiempo, es una alegría tenerte en Mincaricuy. Otra vez, además, pero ya eres caserito. Sí, hola Mili, estuve el año pasado, si no me equivoco, y yo feliz de poder seguir compartiendo y conversando con ustedes en este espacio. Muchas gracias, Daniel. Bueno, empecemos para tener un poco el contexto sobre ti. Cuéntanos de ti, de tu familia, de tu infancia. ¿Quién es hoy en día Daniel Maldonado? Digamos que he tenido una vida bastante común, diría yo, ¿no? O sea, el colegio, la universidad, eh, en la familia todo bien, felizmente, no ha habido mayor problemas, ¿no? En el colegio es donde había la mayor dificultad que encontraba al no encajar de repente en muchos grupos y al esforzarme demasiado por hacerlo, perdiéndome en el camino. En la universidad un poco parecido al inicio, pero con el tiempo encontré mi tribu, pude relacionarme con personas, pude encontrar quién soy yo realmente, encontrar qué es lo que me apasiona hacer y ahora me dedico a coordinar proyectos en la Asociación Calpa, trabajo todo lo que es el tema de inclusión social con personas con discapacidad, población LGTB, en todo lo que es la prevención de las violencias y la promoción de los ejercicios, del ejercicio de los derechos laborales, ¿no? Entonces, crecer en Cusco definitivamente es una experiencia muy interesante para mí, sobre todo, ya que mi mamá es limeña, he pasado gran parte de mi vida en Lima también, entonces en las vacaciones siempre las pasaba en Lima, entonces era como estar entre uno y otro lado, ¿no? Entonces ahí también, viniendo de un colegio católico sobre todo, que también y ya tenía de por sí sus desafíos dentro, ¿no? En relación a cómo era yo, a mi descubrimiento personal, a mi relación con las otras personas, ¿no? Ujú. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu escolaridad vinculada a tu orientación sexual? ¿Cómo dirías, cómo la describirías? Bastante incómoda y traumática hasta cierto punto. Sobre todo en la secundaria, ¿no? Creo que en primaria todavía es como, no hay muchas de estas diferencias, ¿no? Es normal que los niños jueguen con niños, niñas con niñas, ¿no? La imaginación es más grande, pero cuando estás terminando la primaria y entrando a la secundaria se hacen más obvias esas diferencias en la pubertad, en la adolescencia, de los niños se juntan con niños y tienen que hacer cosas de niños, ¿no? Jugar fútbol, jugar básquet. Eh, cuando yo estaba en colegio estaba muy de moda el SmackDown y la WWE, entonces los niños tenían que ser rudos, las niñas tenían que ser más delicadas, ¿no? Además que estaban desarrollándose, solo las chicas podían jugar vóley, si un chico jugaba vóley era maricón, era cabro, y en particular para mí fue muy chocante el hecho porque en mi familia no había ningún cuestionamiento sobre la forma en la que me expresaba, sobre si en algún momento hablaba de que me gustaban los chicos o algo así. No, nadie me preguntaba nada, nadie decía nada, era algo normal en mi familia, ¿no? Porque tengo familiares que también son LGTB. El problema venía en el colegio, donde mis compañeros se burlaban de mí porque no quería jugar fútbol, porque ellos me veían como más afeminado, ¿no? Entonces era el maricón, el cabro, y yo no entendía esto, ¿no? O sea, no entendía por qué en el colegio sí me decían estas cosas, en mi casa no, porque sentía mucho miedo de ir al colegio, no tenía amigos, porque todos los hombres pensaban que si se juntaban conmigo también iban a ser maricones, ¿no? Entonces era, para mí era bastante complicado, ¿no? Y sobre todo en un colegio católico, en donde el discurso que se tenía también era ¿no? La homosexualidad está mal.
es una enfermedad, ¿no? Los homosexuales están mal, las personas que tienen una identidad de género diferente a la cisgénero tienen un trastorno mental, ¿no? Entonces todo esto era como alimentado por todos lados y para mí era esta disyuntiva bastante grande de por qué soy un enfermo en el colegio, pero por qué en mi casa no, y por qué la gente que debería protegerme en el colegio, mis profesores, los coordinadores, no hacían nada para evitar que mis compañeros se burlen de mí o en algún momento fueron físicamente violentos conmigo y como culparme a mí por no ser lo suficientemente hombre para defenderme, ¿no? Sí, mira, lo que hemos llamado este ciclo, es increíble que tengamos que hablar del sufrimiento en la escuela, ¿no? Pero es verdad. Hace una semana conversamos con Jessica Medina, las 2 semanas en realidad, y Jessica hablaba de lo que sufrió en la escuela por ser una niña que hablaba quechua y que no entendía bien el castellano y que por tanto no podía rendir igual que sus compañeros por esta limitación. Bueno, limitación entre comillas, ¿no? En la ciudad. Este, y nuevamente, ¿no? Caemos en el ser, o sea, el ser como motivo de sufrimiento. Y quisiera entrar, has empezado a hablar de esto, creo que es importante, esto no se trata de hacer sentirte mal o hacer sentir mal a otros, sino de aprender, porque son temas de los que no se hablan y yo personalmente reconozco que al preparar la entrevista sentía como tal vez no debo hablarle directamente de hacerle esta pregunta de esta manera o de tal otra, y luego me cuestionaba a mí misma, ¿por qué sientes eso, no? Y me hace entender cuán poco se habla directamente de la orientación sexual y de los problemas que puede haber alrededor de estos problemas, obviamente que no vienen de la persona misma, sino de la sociedad que nos rodea, ¿no? Entonces, entremos un poco más a este tema, por favor. Lo que puedas compartir va a estar bien. ¿De qué manera es que la escuela te ha causado sufrimiento? Hablemos, por ejemplo, de bullying directamente. ¿Qué has vivido? ¿Por qué estás aquí en este ciclo de mi currículum? Sí, definitivamente ha sido bastante complicado para mí entenderlo en un inicio, entender que no es mi culpa, ¿no? Pero una vez que encontré mi voz y supe que podía expresar y podría reconocer que no es mi culpa, para mí es importante hablar y hacer lo posible que está en mis manos para que otras personas no pasen por lo que yo he pasado en el colegio. ¿No? Entonces, y que se den cuenta de que sí hay una oportunidad de mejorar y que está en las manos de las instituciones educativas generar estos espacios seguros para todos y todas, independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género, o de dónde vivimos, o el idioma del que hablamos, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad bastante conservadora donde hay una sola normalidad y cualquier cosa que salga de esa única normalidad está mal. Y es importante que podamos entender la diversidad, ¿no? O sea, esta diversidad en la que tanto nos rasgamos y decimos y nos enorgullecemos solo en junio cuando somos diversos y el resto del año tenemos que encajar en un cubo, ¿no? Siento que para mí, comentabas el caso de Jessica en relación al idioma, que afectaba su desempeño académico. En mi caso también el hecho de estar todo el tiempo tratando de protegerme de mis compañeros, que es algo que ninguna persona debería hacer. Deberías ir al colegio. Si bien es cierto, son 20, 120 personas en una promoción, no todos van a ser tus amigos, pero no tendrías que tener esta necesidad de protegerte de ellos, de sentirte en peligro. Y yo me sentí así. Toda mi primaria yo estaba en el tercio superior, era un buen estudiante, ¿no? Hasta primero, más o menos, hasta la mitad de segundo de secundaria, ¿no? Pero tercero, cuarto y quinto de secundaria, mi promedio empezaba a bajar terriblemente, ¿no? Entonces, y terminé el colegio siendo como el tercio inferior, ¿no? Y y claro, era este sentido, no podía concentrarme en las clases, no podía estar bien porque todo el tiempo estaba pensando en que alguien me iba a decir algo, ¿no? Si había un momento donde estábamos solos y en el cambio de hora donde un profesor se iba y el otro llegaba, si se demoraba 10 minutos, esos 10 minutos para mí se sentían una hora porque era el momento en el que mis compañeros aprovechaban para fastidiarme, para insultarme, para acercarse a mi carpeta y empezar a tratar de incomodarme. Me quitaban mi lonchera muchas veces.
había días en donde yo llegaba temprano al colegio y todo el mundo dejaba sus mochilas en la clase y antes de la formación se ponían a jugar fútbol y entonces yo me escondía en el baño hasta que empezaba la formación y aún así me perseguían hasta el baño. Y cuando en algún momento yo le compartía esto a mis docentes, era esto que te decía hace un ratito, ¿no? Tienes que ser más hombre, ¿no? Tienes que aprender a defenderte. Y en algún momento me di cuenta de que ya mis compañeros me pueden pegar, me pueden insultar, mis profesores no me pueden pegar y no me pueden tocar porque si me hacen algo yo puedo denunciarlos, ¿no? Entonces empecé a actuar en contra de mis profesores. Entonces estaba en clases y respondía mal a los profesores, no hacía mis tareas, utilizaba el celular en clases con la excusa de que me boten de la clase, yo poder irme y el castigo era vete a la biblioteca. Para mí era un lugar seguro, ¿no? Estaba solo, estaba rodeado de libros, podía leer y podía estar ahí todo el día y no tenía que lidiar con nadie más burlándose de mí. Entonces, creo que mi colegio realmente nunca fue un espacio seguro para mí y para muchas otras personas que han pasado lo mismo. Tengo algunos amigos que han salido de mi colegio para ir a otros espacios educativos donde podían estar más seguros. Y es un poco es bastante doloroso y bastante triste que las personas en las que tus padres confían tu seguridad 8 horas al día durante 11 años, ulteriormente son las personas que se quedan al costado, no hacen nada para protegerte. Y tú estás ahí, un adolescente que recién está descubriendo quién es realmente, tratando de protegerse de un mundo que no entiende. Entonces, y es bien gracioso porque mis compañeros me insultaban y me decían cabro, maricón y todas estas cosas por lo que veían ellos de mí cuando ni siquiera yo estaba seguro de mi orientación sexual, cuando ni siquiera yo estaba seguro de mi identidad de género, ¿no? O sea, la primera vez que pude decir soy gay fue en la universidad cuando tenía 19 años, ¿no? Y recién hace un poco empecé a entender mi propia identidad de género, hace un par de años recién entendí que soy una persona no binaria, ¿no? Entonces, ¿cómo es todo este proceso que paso yo dentro de mí, pero que el resto ve algo diferente y empieza a tratar de hacerme sentir culpable por eso, ¿no? Entonces es bien complicado, ¿no? Complicado y duro y, bueno, no sé, es difícil, ¿no? O sea, no sé qué decir, o sea, cómo reconfortar una historia como esta, ¿no? Que sabemos que son tantas. Y sabes, Daniel, sin ánimo de defender a nadie, porque la violencia, el maltrato no tiene justificación. Sin embargo, los niños y los adolescentes están en formación y efectivamente ahí los adultos eran quienes estaban a cargo y quienes tendrían que haber actuado, quienes tendrían que haber sentado a toda la clase y haber dicho, esto que está pasando no está bien, y hablar sobre el tema. Y bueno, habría muchas cosas que hacer, pero tú viéndolo en retrospectiva y con tu experiencia actual, ¿qué acciones debieron o deberían tomar los maestros, las maestras para construir escuelas libres de violencia, de homofobia, de discriminación? Pienso que lo más importante que deberían hacer las escuelas es invertir en la capacitación de las y los docentes, sobre todo de los tutores, ¿no? En nuestro país no tenemos una política de educación sexual integral y los pocos lineamientos que hemos tenido en los últimos años han sido yendo eliminados poco a poco en este estado conservador en el que estamos, entonces realmente no hay una garantía para trabajar estos temas, pero creo que parte de una situación de los docentes de capacitarse y entender cómo lo bueno que tiene la educación sexual integral para evitar situaciones de bullying, para poder que los adolescentes tengan una vivencia de su sexualidad responsable sobre todo, reducir el embarazo en adolescentes también, que es algo súper importante. Y ese sería el primer paso, ¿no? Capacitar a los docentes. Después es que todas las instituciones educativas tienen que tener un departamento de psicopedagogía y un psicólogo o psicóloga que tenga la capacitación necesaria de poder intervenir en estos casos y poder hacer que los estudiantes entiendan el bullying y no lo repliquen, ¿no? Muchas veces docentes y psicólogos educativos caen en esta cosa de, ay, pero los adolescentes
así, ¿no? Hay que dejarlos pasar, porque es parte, ¿no? De todos se burlan. Y no es así, ¿no? O sea, si tú hablas con un adolescente y trabajas con el adolescente, lo va a entender. Y si queremos generar espacios seguros, es importante que tanto los docentes como los psicólogos estén capacitados. Y también es importante el refuerzo con las familias, porque ya puedes tener una educación sexual integral en tu colegio, pero ¿qué pasa cuando tus padres no saben lo que se está enseñando? Entonces, también los padres deben estar informados de lo que se está trabajando y también deben recibir la misma información en educación sexual integral que sus hijos, para entender que la homofobia, la transfobia, el racismo no son normales y que generan daños en las personas. Y algo que sí me parece súper importante escuchar, tienen que cuando tu estudiante te dice, me están molestando por esto, me están diciendo esta cosa, me están persiguiendo al baño, me están quitando mi comida, la respuesta no puede ser, defiéndete. La respuesta como docente tiene que ser conversar con el grupo, decir qué es lo que ha pasado, entender el por qué y evitar que esa situación se repita. Sensibilizar al grupo. El adultocentrismo nos hace pensar que los adolescentes no entienden, que los niños no entienden, pero ¿de qué te sirve ser docente y enseñar matemáticas, por ejemplo, si cuando se trata de la seguridad de tus estudiantes, de su seguridad social, de su construcción como persona, te lavas las manos, ¿no? Ulteriormente es como, el colegio es el espacio donde aprendemos a socializar, aprendemos a desarrollarnos más allá de los conocimientos teóricos, también aprendemos a cómo funcionamos en una sociedad. Y considero que el rol importante del docente es acompañar en ese crecimiento, ¿no? Es acompañar a los estudiantes en el descubrimiento de su identidad, que de hecho es una de las competencias que está en el currículo de educación básica, ¿no? También escuchaba, la vez pasada vi uno de estos TED Talks y un muchacho hablaba de la importancia de la no complicidad, ¿no? Del sentirte también apoyado en el otro. O sea, la gente del entorno, la gente que está alrededor, si no dice nada ante el abuso, sea del tipo que sea, es también parte del problema, es también de alguna manera un agresor, ¿no? Y esto es un tema formativo, ¿no? Que también le corresponde al maestro, pienso. No sé si estás de acuerdo en eso, pero sí, lo veo, ¿no? De, sí, definitivamente le corresponde a los docentes si están viendo una situación así, actuar, ¿no? Porque de repente entre adolescentes es difícil hablar, ¿no? Y es difícil Más encontrar difícil. esta situación donde es bullying o simplemente es como un chiste, ¿no? Es difícil hacer esa lectura cuando estamos en ese momento, pero un docente debería tener esa lectura ya mucho más clara, ¿no? Y debería poder actuar en ese momento y no esperar a que el estudiante simplemente falte al colegio o empiece a actuar de manera agresiva para protegerse. Tú eres psicólogo ahora. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Eh, Varias razones en realidad, ¿no? O sea, me pareció al inicio que la psicología era una carrera que me podía permitir investigar, estudiar nuevas cosas. De hecho, es una carrera versátil que te permite estar en prácticamente cualquier espacio, ¿no? Yo me muevo sobre todo en la psicología comunitaria y es desde este espacio en donde puedo entender las voces de las personas que están en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Personas LGTB, personas con discapacidad, personas racializadas, ¿no? Y poder ayudarles a encontrar sus propias herramientas, ¿no? Para mí eso es más importante, ¿no? No es darle la solución a las personas y decir, yo, el psicólogo, tengo la varita mágica, ¿no? Sino es, yo desde mi profesión y desde mi trabajo, te voy a acompañar en este proceso. Y algo definitivamente que es muy importante para mí es lo que te decía al inicio, ¿no? Yo no quiero que otras personas pasen por esto. Y puedo tener las herramientas suficientes para para ayudar a alguien a que pueda tener una mejor experiencia y que pueda ser un poco más feliz de lo que yo fui a los 15 o 16 años, ¿no? Y que pueda tener un espacio seguro donde pueda
entender y reconocerse, ¿no? Y sobre todo que pueda haber alguien que esta persona es como que se parece a mí y le va bien en la vida, ¿no? Entonces significa que para mí también me puede ir bien, ¿no? Entonces, para mí es eso, acompañar procesos, ayudar y ser un ejemplo a quien le sirva. Ujú. Un poco cerrando la entrevista, soñando un poco también, ¿qué esperas tú como joven? ¿Qué esperas, bueno, vinculado al tema que estamos tratando, por supuesto? ¿Cómo sueñas la escuela peruana? ¿Cómo debería ser la escuela peruana en 10 años? Lamentablemente estamos en un contexto social y político bastante controversial y bastante complicado, ¿no? Pero idealmente las escuelas deberían implementar educación sexual integral desde inicial hasta secundaria, ¿no? Obviamente con información de acuerdo a la edad que cada uno tiene en cada grado en el que se desarrolla. Debería haber educación sexual integral con enfoque de género, intercultural, que la escuela deje de ser el espacio donde los niños y adolescentes van y aprenden a sumar y restar y se regresan a su casa y listo, sino que sirva en un espacio donde puedan sentirse seguros y seguras, donde puedan tener esta libertad de explorar sus propias identidades y sentirse acompañados y acompañadas por los docentes. Es importante complementar el trabajo académico con el trabajo en el desarrollo personal de las y los estudiantes. Entonces, eso es, ¿no? La escuela debe ser un lugar seguro donde los niños, niñas y adolescentes aprenden a vivir en comunidad, aprenden a respetarse entre todos y todas, aprenden a ser ciudadanos y ciudadanas en toda su diversidad. Este programa, como sabes, Daniel, en este momento además están conectados los estudiantes de la SP, todos reunidos. Un saludo para ellos, de hecho. Este, bueno, son jóvenes que estudian para ser maestros y este es un programa que llega también a otras personas, no solo a la escuela, por supuesto, gente interesada en educación, maestros, maestras y estudiantes de otros centros, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué tienen que hacer? Pero ya más, o sea, Un llamado como así amigo, directo. Mire, llamado. quienes se están formando para ser docentes son ustedes, quienes van a tener la vida de estos niños y adolescentes casi 11 años, ¿no? Toda la primera etapa de su vida van a estar con ustedes 8 horas al día. Entonces, queda en ustedes garantizar que estos niños, niñas, adolescentes crezcan bien, crezcan saludables y crezcan en un entorno seguro. No es suficiente con entrar a una clase, dictar un tema y salir de la clase y decir, ya cumplí, porque mientras no están sus padres, están con ustedes. Entonces ustedes también tienen que ser este referente de seguridad, este referente de acompañamiento, personas con quienes vuestros estudiantes se sientan seguros y seguras y sepan que pase lo que pase dentro del colegio, van a estar ustedes para ayudarles y para hacerles sentir que son válidos y válidas y que pueden confiar en ustedes para cualquier cosa que necesiten. ¿No? Entonces, tanto el componente social es tan importante como lo académico. Y si en algún momento ven a alguien que está sufriendo algún tipo de bullying, que está recibiendo burlas, ese estudiante que está sentado solo en el rincón sin socializar, esa adolescente que apenas es el recreo, se pasa todo el recreo en el baño llorando, hay que prestarle atención a ellos y ellas. Y hay que ver qué podemos hacer desde donde estamos para que puedan tener una mejor experiencia en el colegio. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por el compartir. Gracias por aceptar estar en Mincaricuy hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme y yo siempre voy a estar dispuesto a participar en cualquier cosa en que me necesiten. Muchas gracias. Y bien, terminamos este Mincaricuy, recordándoles siempre que este y todos nuestros programas quedan a disposición de ustedes en nuestro canal de YouTube, también en la página de Facebook, pero es más fácil acceder
al canal de YouTube que está a nombre de la EESP Puglia Sunchis. Y el próximo jueves los invitamos, vamos a tener, cerrando el ciclo Lo que sufrí en la escuela, vamos a tener como invitada a Gabriela Valenza. Ella va a hablar de los estigmas que ha vivido y que vive incluso ahora por sus limitaciones motoras. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Chao.